El apéndice vermiforme es una víscera hueca, un órgano que se encuentra adherido al ciego del intestino grueso. Es común pensar que este órgano no cumple con alguna función, aunque algunas bibliografías mencionan que este órgano tiene funciones relacionadas al sistema inmunológico, ya que tiene tejido linfoide. Además, hay diversos estudios que demuestran o exponen casos de pacientes con apendicectomía que tienen un aumento en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. Una alteración común que podemos encontrar en este órgano es la apendicitis, es la inflamación de este órgano. Generalmente se debe a procesos infecciosos, aunque también se puede deber por bloqueos, por coprolitos, es decir, una masa endurecida de heces, o por algunos tipos de alimentos como las semillas. Este proceso irritativo genera una inflamación en este órgano, por lo que hay un dolor de tipo cólico inconstante. Los pacientes lo describen como un dolor intenso y, como lo habíamos mencionado, en una etapa inicial se encuentra en el epigastrio y mesiogastrio. En una etapa más avanzada, el dolor ya se ubica en la fosa ilíaca derecha. También es importante mencionar que se puede irradiar hacia la espalda o hacia el flanco derecho del abdomen. Nosotros vamos a sospechar de una apendicitis cuando el dolor se refiere en estas zonas, y además el paciente presenta signos como náuseas, fiebre, vómito, entre otros. Además, hay diversas maniobras exploratorias. La principal para detectar esta patología es McBurney. Esta maniobra se realiza imaginando una línea del ombligo a la cresta ilíaca derecha. Se divide en 3 porciones iguales y el tercio lateral, como se muestra en la imagen, es el punto donde vamos a hacer una presión, y si el paciente refiere un dolor intenso, este signo se dice que es positivo. Si este padecimiento no se resuelve de manera rápida o de manera adecuada, puede haber una perforación del apéndice donde se van a liberar bacterias, toxinas e inclusive podría haber una hemorragia. Este contenido se libera hacia la cavidad abdominal, provocando una irritación del peritoneo. Posterior a esto, pues se genera una peritonitis. Hay que recordar que la peritonitis es una patología que puede poner en peligro la vida del paciente. En las mujeres, en las fosas ilíacas, también podemos encontrar órganos del aparato reproductor femenino, que son los ovarios y las trompas de falopio. Recordando, la función de los ovarios es la producción de óvulos, que con ayuda de los espermatozoides se da la fecundación para la formación de un huevo o cigoto y el posterior desarrollo de un ser humano. Una de las alteraciones que podemos encontrar en los ovarios es la formación de quistes. Algunas bibliografías los mencionan como ovarios poliquísticos. Esto se debe a que a lo largo del ciclo menstrual, la mujer, con ayuda del ovario, produce folículos. Estos folículos son los encargados de producir, son los óvulos. Cuando un óvulo no es utilizado, es decir, no migra del ovario al útero por medio de las trompas de falopio, estos óvulos tienen que involucionar o degradarse. Cuando esto no ocurre de manera adecuada o normal, se encapsulan y forman estos quistes. Estos quistes pueden generar un dolor sordo y constante en las fosas ilíacas dependiendo de donde se encuentre el ovario o la trompa de falopio afectada. Cuando estos quistes se edematizan demasiado, pueden llegar a sufrir una rotura, y esta rotura va a generar un dolor mal localizado y más intenso. Durante esta rotura, él puede presentar hemorragia. Si
esto ocurre, la paciente va a presentar datos evidentes de choque hipovolémico. Como ya se mencionó, los óvulos producidos por los ovarios son transportados al útero por medio de las trompas de falopio. Estas trompas de falopio generan un dolor tipo cólico inconstante. Una de las principales alteraciones que podemos tener en las trompas de falopio es un embarazo tubárico, que es un tipo de embarazo ectópico. Recordemos que un embarazo ectópico se refiere de manera general a un embarazo o una fecundación fuera del útero. Si ocurre el embarazo tubárico, la trompa de falopio puede llegar a sufrir una rotura debido a que no está diseñado ni anatómica ni fisiológicamente para este procedimiento. Cuando se da un embarazo tubárico hay una gran posibilidad de que las trompas de falopio sufran rotura, lo cual genera una hemorragia y a su vez una irritación peritoneal. Antes de que suceda esto, el dolor evidentemente es unilateral del lado de la trompa de falopio afectada, por lo que se puede llegar a confundir con apendicitis. Nuestra sospecha va a aumentar cuando la paciente refiere tener de 6 a 12 semanas de embarazo y evidentemente cuando hay un sangrado transvaginal que puede ocurrir durante este proceso. El útero es el encargado de alojar al producto de la fecundación durante todo el proceso de la gestación. Al ser una víscera hueca, cuando hay alguna inflamación o infección o irritación, genera un dolor de tipo cólico. El inicio de este dolor puede ser suprapúbico, es decir, justamente arriba del hueso pubis, y conforme va avanzando el padecimiento, puede irradiarse a cualquier cuadrante inferior del abdomen. Una alteración que podemos llegar al encontrar en el útero es la enfermedad pélvica inflamatoria, que justamente se refiere a la inflamación del aparato reproductor femenino. Esta puede llegar a afectar en casos muy severos a todo el aparato reproductor femenino, incluyendo trompas de falopio y ovarios. Esta enfermedad casi siempre se debe a una infección bacteriana, principalmente por Clamidia trachomatis, aunque pueden ser por muchas otras bacterias o inclusive algunos virus. Los signos característicos de esta enfermedad pélvica inflamatoria es el dolor bajo del abdomen, una secreción maloliente y un dolor al movilizar el cérvix. Un sangrado gastrointestinal puede variar en cuanto a la localización y a la severidad, por lo que la presentación del paciente con un sangrado gastrointestinal puede llegar a variar mucho dependiendo de estos dos factores. Prehospitalariamente es un poquito complicado determinar o diagnosticar un sangrado gastrointestinal a menos que haya datos evidentes como hematemesis, melena o hematoquesia que vamos a descubrir más adelante. Cuando un sangrado de tubo digestivo se da por un daño en el esófago, se puede deber a varices esofágicas. Una causa común de varices esofágicas es la cirrosis. Mencionamos anteriormente que en la cirrosis hay una aparición de tejido fibrótico, lo cual aumenta la presión en el órgano y en la vena porta, lo cual produce un retorno de la circulación en la vena porta, por lo tanto en las venas esofágicas que desembocan en la vena porta. Por lo que tenemos que sospechar de varices esofágicas cuando hay antecedentes de cirrosis o hepatitis o datos de esta patología, como lo es la cabeza de medusa, que se ilustra en la imagen. Esta cabeza de medusa se debe a una congestión en la vena porta por una hipertensión portal generada por
la aparición del tejido fibrótico que ya mencionamos. Cuando las varices esofágicas están en un estadio avanzado, pueden llegar a romper o a desgarrarse con un esfuerzo significativo como en la tos o en el vómito. Un padecimiento que puede desencadenar una hemorragia gastrointestinal en el estómago es una cuestión que habíamos mencionado antes, una enfermedad ulceropéptica. Si esta úlcera se da en un lugar cercano a un vaso importante en el estómago, va a haber una hemorragia significativa y el paciente puede llegar a vomitar sangre color rojo brillante, aunque cuando el contenido no es tan abundante, puede permanecer durante un tiempo corto en el estómago y el ácido clorhídrico comienza a degradar a las proteínas presentes en la sangre como lo es la hemoglobina, lo que da una apariencia de pozos de café que habíamos mencionado anteriormente. Estas úlceras también son comunes en las primeras porciones del duodeno. Esto se debe a que el pH del estómago es muy ácido, alrededor de 2, y en el duodeno el pH se torna alcalino. Estas heridas ulcerativas se dan por el paso del quimo del estómago con un pH todavía lo suficiente ácido. Cuando el sangrado viene de esta porción del duodeno, el sangrado tiene las mismas características que las del estómago, es decir, puede ser rojo brillante si es un sangrado abundante o puede tener apariencias de pozos de café. Pasando el ángulo de Thwaites después del duodeno, la hemorragia se clasifica como sangrado de tubo digestivo bajo. Una causa de sangrado de tubo digestivo bajo pueden ser diversas, como por la ruptura o el daño de pólipos, que por pólipos podemos entender una protuberancia formada dentro del tubo digestivo en la luz interior. Algunas enfermedades como cáncer o algunas causas por hábitos dietéticos como las ulceraciones por una mala alimentación. También podemos tener un sangrado oculto, que es un sangrado realmente insignificante, es decir, una cantidad mínima. Este sangrado no lo vamos a notar nosotros en la atención prehospitalaria ya que es microscópico. Pero cuando la cantidad o la hemorragia es de una severidad significativa y dependiendo del lugar en el que se dé, este sangrado tiene tiempo de ser alterado por algunas enzimas, por lo que cuando sale tiene un aspecto negro y maloliente. Algunas bibliografías lo refieren como melena. Sin embargo, cuando el sangrado es demasiado, por lo que su velocidad de salida es mayor o la salida está localizada en el colon o intestino grueso, la sangre tiende a tener un color más rojo brillante. Una causa importante de sangrado de tubo digestivo bajo es la complicación de una diverticulitis. Otra causa de hemorragia en el colon es una rotura de una hemorroide, aunque estas por lo general no producen un estado de choque ni una anemia significativa que nos podría llegar a poner en peligro la vida del paciente. Recordemos que la anemia es una patología donde los glóbulos rojos no tienen la calidad necesaria para cumplir su función, es decir, transportar oxígeno y dióxido de carbono, por lo que tras una hemorragia significativa el paciente puede caer en un cuadro de anemia